ingemuit etait illi effeta, quod est ad aperire. Es todo muy impresionante en su brevedad y concisión tan típicas de San Marcos, pero a veces nos engaña este evangelista porque precisamente por su tenor tan telegráfico pensamos que es de menos importancia lo que señala, y acaso por eso lo poco que señala ha de ser más tenido en cuenta. Ingenuit. Primero, el gemido de Jesús. No es exactamente un suspiro, por supuesto, ni mucho menos un grito. No es un gesto de dolor tampoco. Es como ese sonido que emite una tortolica enamorada, una paloma o avecilla herida o acosada, un gemido. Esto es lo que provoca en el corazón de Jesús nuestra cerrazón cuando no escuchamos esa palabra tan rotunda que San Marcos no traduce al koiné, al griego de su evangelio, sino que la conserva en el arameo original, en que Jesús, gimiendo de compasión, la pronuncia. Y esta palabra, al decir de nuestro inolvidable Benedicto XVI, en el Ángelus del 9 de septiembre del año 2012, hace solo 10 años, esta palabra, llegó a decir el Papa, resume todo el mensaje y toda la obra de Cristo. Es una exclamación que consideraríamos un poco exagerada, una afirmación, si no la hubiera pronunciado este hombre tan sabio. Pero todo el Evangelio, todas las enseñanzas, todas las exhortaciones, todas las parábolas y todos los milagros de Cristo se pueden resumir en esta palabra, effetá. ¿Y cómo razona este aserto tan osado Benedicto XVI? Después de hacer notar que sentimos más viva esta palabra, porque el evangelista nos la transmite en la misma lengua en que Jesús la pronunció, explica el contexto en que está situada. Jesús está atravesando la región llamada Decápolis, que en griego significa 10 ciudades. Está entre el litoral de Tiro y Sidón y Galilea. Por tanto, era una zona, no olvidemos este dato, no judía. Y atravesando esa zona extranjera, gentil, Jesús ve que le llevan un sordomudo para que le cure, porque evidentemente hasta esos confines entonces relativamente lejanos se había extendido la fama del taumaturgo Galileo. Y Jesús entonces, sin mediar palabra, nos figuramos que tomando a aquel pobre hombre de la mano, o haciéndole un gesto, porque era sordo y mudo pero no ciego, le aparta de la gente. Y cuando le tiene solo con él, se pone a hacer una serie de gestos muy extraños que es necesario tener acopio de receptividad y de docilidad para soportar, porque aquel sordomudo podría haberle dicho con gestos que a qué venía aquello. Le metió los dedos en los oídos, bueno, hasta ahí relativamente aceptable, pero después le abrió la lengua y con su propia saliva Jesús tocó la de aquel hombre. Después miró al cielo, un gesto tan sacerdotal que repite el ministro del santuario cuando in persona Christi va a consagrar las especies sacramentales. Miró al cielo Jesús, lo hacía muchas veces, cada vez que iba a realizar algo importante. Y gimiendo
dijo, Éfeta, ábrete. Y el sordo mudo se abrió, y empieza a explicar Benedicto XVI, porque antes estaba cerrado, aislado. De manera que para aquel hombre la curación fue una apertura a los demás y al mundo. Una apertura que, partiendo de los órganos del oído y de la palabra, involucraba toda su persona y su vida. Por fin podía comunicar y por tanto relacionarse de modo nuevo. Y sigue diciendo Benedicto XVI, pero todos sabemos que la cerrazón del hombre, su aislamiento, no depende solo de sus órganos sensoriales. Existe una cerrazón interior que concierne al núcleo profundo de la persona, al que la Biblia llama corazón. Esto es lo que Jesús vino a abrir, a liberar, para hacernos capaces de vivir en plenitud la relación con Dios y con los demás. Por eso, vuelve a decir, por eso he dicho que esta pequeña palabra, Éfeta, resume toda la misión de Jesús. ¿Cuál es esa misión? Venir a abrir nuestros corazones a su gracia. Dar un mentís a lo que Juan dice en el prólogo de del Evangelio, que es el último Evangelio de la misa. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. La luz brilló en la tiniebla y la tiniebla no quiso aceptar la luz. Entonces Jesús se hizo hombre para que el hombre, dice el Papa, que por el pecado se volvió interiormente sordo y mudo, sea capaz de escuchar la voz de Dios, la voz del amor que habla su corazón, y de esta manera aprenda a su vez a hablar el lenguaje del amor, a comunicar con Dios y con los demás. Y por eso precisamente esta palabra tan expresiva, acompañada del no menos expresivo gesto, fue introducida desde el principio en el ritual del bautismo, cuando el sacerdote, tocando la boquita y los oídos del niño recién bautizado, ora, mientras dice Éfeta, para que ese niño, ese neófito, escuche la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque por el bautismo, dice Benedicto XVI, la persona humana comienza a respirar al Espíritu Santo, aquel que Jesús había invocado del Padre con un gemido para curar al sordomudo. De manera que la enseñanza de esta Dominica Undécima es apertura. Apertura a Dios, a su gracia, a sus inspiraciones y apertura a los demás. Si me cierro, no recibo. Si no recibo, no aprendo. Si no aprendo, no crezco. Si no crezco, me reduzco siempre en un movimiento centrípeto a mi propio egoísmo. Éfeta, ábrete también a la enseñanza del otro, a la alegría del otro, al carácter del otro, a la corrección del otro. Ábrete a los defectos del otro, porque esos también son muchas veces vehículo de la gracia de Dios para ti. Y no quieras mantenerte en tu impenetrabilidad a la que te conduce el demonio mudo, cuando en medio de una tentación o de un suceso inesperado comienzas a pensar que podrás resolverlo por ti solo. No. Ábrete, escucha y habla cuando tengas que hablar y escuchar. Si no, calla, pero que el callar sea en ti otro modo de escuchar. Que el callar no sea una cerrazón autosuficiente. Esto es lo que viene a enseñarnos Jesús. Y tantas veces, en medio de nuestras complicaciones, tristezas, enojos, Él quiere acercarse a nosotros, tocar nuestros oídos y nuestra boca, poder decir,
mientras nos mira a los ojos sonriendo, éfeta, y no le dejamos. Le damos un manotazo, fruncimos el ceño. Como somos mudos, no le decimos, márchate de aquí, porque no articulamos palabras, pero nuestro gesto y nuestra actitud le detiene y le aleja. Y entonces, ¿qué hace Jesús? Lo que hizo entonces, ingemuit, exhala un gemido ante el hermetismo de nuestra voluntad virgen que no se deja educar. Por tanto, la enseñanza de hoy es docilidad, infancia espiritual. ¿Qué hace el niño? Más que vivir abierto a aprender, preguntarlo todo, querer escucharlo todo y saberlo todo, no por esa curiosidad malsana que a nosotros nos hace coleccionistas ridículos de conocimientos inútiles. No, el niño quiere aprender porque necesita crecer y sabe que no puede hacerlo sin dejarse enseñar. Pidamos hoy esta gracia al Espíritu Santo y a su esposa purísima, María Inmaculada. A ella terminaba dirigiéndose Benedicto XVI en aquel Ángelus del 9 de septiembre de 2012. Por su singular relación con el Verbo encarnado, María está plenamente abierta al amor del Señor. Su corazón está constantemente en escucha de su palabra. Que su maternal intercesión nos obtenga experimentar cada día en la fe el milagro del efetá para vivir en comunión con Dios y con los hermanos.